Buenos días, amada iglesia. Esta mañana te quiero invitar a que me acompañes a la palabra Jeremías 3:15, la cual en la Nueva Versión Internacional nos dice: les daré pastores que cumplan mi voluntad para que los guíen con sabiduría y entendimiento. Nuestros pastores son un regalo hermoso que nos ha dejado el pastor de pastores aquí en la tierra. Ellos han dedicado su vida completa al ministerio y lo único que ellos esperan a cambio es ver cómo las vidas de las demás personas han sido impactadas cada vez que ellos nos traen un mensaje de salvación. Por eso hoy te quiero invitar a que me acompañes a orar por la vida de nuestros pastores. En esta mañana te quiero invitar a que dispongas tu mente, tu corazón, a que abras tus ojos espirituales al mensaje que Dios trae hoy para ti y que nuestros pastores han preparado con todo el amor de su corazón para este rebaño. Esta mañana te invito a que recibas con gozo en compañía de tu familia y de tus seres queridos esta carta de amor que fue hecha desde el cielo especialmente para ti. Los bendigo a todos. Vengo ante ti sin aparentar, me puedes ver, no me puedo esconder. En fragilidad vengo a buscar lo que solo en tu amor puedo encontrar. Sopla como el viento susurra. Quiero saber que estás cerca. Tienes mi atención. Llega como la brisa refresca. Quiero sentir tu presencia. Tienes mi corazón. Tienes mi corazón. Tienes mi corazón. Solo en tu paz no hay ansiedad, no hay confusión. Mi alma puede descansar. Todo en mí depende de ti. Consolador, ven y toma tu lugar. Sopla como el viento susurra. Quiero saber que estás cerca. Tienes mi atención. Llega como la brisa refresca. Quiero sentir tu presencia. Tienes mi corazón. Tú tienes mi corazón. Tienes mi corazón. Espíritu, ven. Espíritu, ven a este lugar. Espíritu, ven. Espíritu, ven a este lugar. Espíritu, ven. Espíritu, ven a este lugar.
Espíritu ven a este lugar. Espíritu ven. Espíritu ven a este lugar. Espíritu ven a este lugar. Espíritu ven. Espíritu ven a este lugar. Una bienvenida a John Lozano. Y poderoso eres tú, mi Dios. Fuerte y poderoso eres tú, mi Rey. Grande y poderoso eres tú, mi Dios. Fuerte y poderoso eres tú, mi Rey. Derrama de tu fuego sobrenatural, derrama de tu gloria sobre este lugar. Derrama de tu fuego sobrenatural, derrama de tu gloria sobre este lugar. Anhelamos más de ti, Señor. Anhelamos más de tu amor. Anhelamos más de ti, Señor. Derrama de tu fuego hoy, Señor. Que se escuche Colombia. Derrama de tu fuego sobrenatural, derrama de tu gloria sobre este lugar. Derrama de tu fuego sobrenatural, derrama de tu gloria sobre este lugar. Anhelamos más de ti, Señor. Anhelamos más de tu amor. Anhelamos más de ti, Señor. Derrama de tu fuego hoy, Señor.
Hoy tengo el hermoso privilegio de bendecir a los niños con la palabra. Nos vamos a Jeremías capítulo 18 del versículo 1 al 6, donde el Señor nos regala una hermosa enseñanza. La vamos a ver en la Biblia, Reina Valera 60. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerlo. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. El Señor aquí nos enseña, si nos quiere enseñar en su palabra, que así como el barro es moldeado en la mano del alfarero, así el Señor va a moldear la vida de cada uno de nuestros niños. La vida de cada uno de ellos será moldeada en sus manos con amor, para hacer una obra conforme a su perfecta voluntad, y puedan cumplir ese propósito eterno y hacer así como el alfarero hace una hermosa vasija, así el Señor quiere moldear la vida de cada uno de los niños de nuestra iglesia y de todos los niños del mundo. Quiere bendecirlos moldeando sus vidas. El Señor aquí nos invita a dos cosas. Dice: levántate, que los niños puedan ser obedientes y sensibles a la voz de Dios cuando Dios le dé una instrucción. Aquí Dios le da una instrucción precisa a Jeremías, que le dice: levántate y ve a casa del alfarero, para que mirara el proceso de lo que cómo hacía el alfarero para moldear ese barro y hacer una preciosa vasija. Así el Señor moldeará la vida de cada uno de los niños para cumplir ese propósito eterno para el cual Él los creó. Hoy quiero bendecirlos con esta hermosa palabra, que quede guardada en su corazón, esto: que así como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. O casa de cada uno de los niños, o casa de Jesús, o casa de Camila, de Cristina, de cada uno de los niños serán bendecidos por el Señor, serán guardados en su mano y serán moldeados en cada proceso y en cada etapa de sus vidas para ser conforme a la perfecta voluntad del Señor. Solo tienen que ser obedientes y sensibles a su voz, y que siempre sus corazones estén dispuestos a escuchar la voz de Dios, la dirección del Señor, para que sus vidas sean moldeadas por Él. Oh Señor, yo te pido, Padre Celestial, por la vida de cada uno de nuestros niños, Señor, que seas tú bendiciéndolos, Señor, que seas tú moldeándolos conforme a tu perfecta voluntad, Señor, que ellos sean barro moldeable en tus manos, Señor, que seas tú haciendo esa obra de amor en cada uno de ellos, Señor, para que puedan cumplir ese propósito eterno para el cual tú los creaste, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de amor, Señor, porque tú eres un Dios bueno, Señor, que harás una obra, Señor, hermosa en cada uno de ellos, Señor. Gracias, Padre, en tus manos los colocamos, Señor, y te pedimos, Señor, que nadie, ni nada, ni nadie sea piedra de tropiezo, Señor, para que la obra tú la puedas hacer en cada uno de ellos, Señor, que ellos puedan ser moldeados conforme a tu corazón, Padre. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que bendigas la vida de cada uno de los niños. Amén y amén. Buenos días, iglesia. Hoy tengo el privilegio de poder hablar sobre los diezmos y las ofrendas. Primero me gustaría ir a Génesis 28, versículo 18 de la versión Reina Valera, y dice: y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, que significa casa de Dios, aunque Luz era el nombre de la ciudad primera. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios.
y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Esta historia yo la relaciono un poco de pronto conmigo, porque como saben yo salí hace 2 años de mi casa y fui a estudiar a los Estados Unidos. En ese transcurso yo empecé a trabajar, gracias a Dios, Él me dio un trabajo con el cual yo poder ayudar de pronto un poco a mis padres y no ser una carga para ellos, porque yo pensaba en que de pronto ellos tenían muchas cargas aquí en Colombia y pensar en pagar una universidad ya en dólares, y el dólar está muy caro. Entonces yo decía, ¿cómo hacer eso posible? No puedo hacer, como que era un poco imposible para mí creer que yo iba a poder estudiar allá, porque al fin es una carga grande. Pero bueno, gracias a Dios nosotros siempre oramos, mis pastores, mi mamá y yo oramos siempre para saber si esa era la voluntad de Dios. Es muy importante ser obedientes a Dios antes de actuar. Luego de eso, yo conseguí el trabajo. Bueno, Dios me abrió las puertas, conseguí un trabajo estupendo en el que era flexible con mi horario de universidad y poder trabajar y estudiar. Fui obediente en dar mi diezmo todos los días, bueno, cada que me pagaban, con un corazón alegre, pero de pronto esa al principio no era mi prioridad. Aunque yo era obediente en diezmar, Dios siempre me bendijo. Pero este año yo decidí cambiar de pronto un poco eso y saber las prioridades. Puse como prioridad el diezmar. Entonces cada que me entrega mi paga, antes de yo pensar en todo lo que tenía que pagar, sacaba enseguida mi 10% para Dios. Muchas veces yo pensaba que no me iba a alcanzar el dinero de pronto para pagar las cosas que necesitaba, o que yo pensaba que era mucho, pero Dios siempre fue fiel. Apliqué a una beca y en esta beca, gracias a Dios, salió. Entonces me pagaron mis 3 semestres de este año y me devolvieron un dinero restante para mí y para los gastos que yo necesitara. Entonces esto para mí fue ver la mano de Dios, de que cuando tú eres obediente a lo que Él te manda, cuando lo haces con amor, cuando lo haces con obediencia para tu Padre, Él te respalda. Aunque tú pienses que para mí era imposible yo poder ganarme esa beca donde hay miles de estudiantes que de pronto la necesitan más o que tienen un mejor puntaje de promedio en notas o lo que fuera. Yo me esforzaba por ser la mejor, o me esfuerzo por ser la mejor, porque un hijo de Dios tiene que tener fe, pero tiene que actuar. Entonces yo tenía fe en que Dios me iba a respaldar y tuve fe, pero actué. Entonces mi testimonio aquí hoy es de que por muy difícil que de pronto veas la situación o muy negro que veas tu entorno, Dios tiene el control si eres obediente a lo que Él te manda. Entonces los invito hoy a diezmar y a ofrendar y a pensar en que de pronto en esta situación que muchos no estamos trabajando, que no sabemos cuándo vamos a poder retomar nuestra vida, Dios tiene el control, y si tú eres fiel con Él, Él nunca te va a dejar. Entonces los bendigo, iglesia, y los invito a honrar a nuestro Padre con sus diezmos y sus ofrendas. Buenos días, otra vez nos reunimos como familia de manera virtual y quiero que esta mañana tú tengas en tu corazón este regalo que es de parte de Dios. Esto que hemos preparado no lo hemos preparado nosotros, sino que es algo que con amor Dios ha preparado para cada uno de ustedes. Así que
es otro viaje espiritual que vamos a empezar a hacer, y cada vez que abrimos la Biblia nos metemos en un viaje espiritual. Cada vez que leemos un pasaje de la Biblia nos vamos en el espíritu a ese lugar, y en ese lugar encontramos tesoros, encontramos joyas, encontramos cosas preciosas que transforman nuestra vida. Amén. Así que hoy hemos preparado un viaje especial, y otra vez estamos en esta sala de aeropuerto, en esta sala de espera, y vamos a tomar un avión. En esta ocasión vamos a ir rumbo a la hermosa ciudad de Jerusalén. Amén. ¿Listos? Entonces cierra tus ojos y dile: Señor, gracias porque tú me llevas a un viaje especial. Gracias porque esto es hermoso, Señor, poder encontrar en la palabra transformación a mi vida, milagros, cosas preciosas que nunca antes había visto. El Espíritu Santo me las va a revelar en esta mañana. Dale gracias a Dios, prepara tu corazón y vamos a empezar. Bien, ahora estamos ya ubicados aquí en la ciudad de Jerusalén, y te voy a hacer primero una vista panorámica global rápida de la ciudad de Jerusalén. Jerusalén del tiempo de Jesús era una ciudad que estaba amurallada, que tenía toda la ciudad bordeada con unos muros gruesos, y dentro de esas edificaciones se encontraban muchos edificios que fueron los que los discípulos le dijeron al Señor que los mirara y que se sorprendiera de lo hermosos que eran. Y dentro de esas edificaciones estaba el templo de Herodes, que fue el último templo. Ustedes saben que el primero que edificó el tabernáculo fue Moisés. Después David instruyó a su hijo Salomón para que levantara el primer templo. Ese templo fue destruido por los babilonios y finalmente se reconstruyó, y Herodes hizo el templo, o el segundo templo, que es el templo majestuoso, grande, pero era solo un templo nada más. Entonces ahora nos encontramos ubicados en este lugar. Ahora piensa en una cosa. Los antiguos rabinos judíos veían a Jerusalén como el preciso centro de la tierra, y en un sentido es así. El mundo, decían ellos, es como un ojo. El blanco del ojo es todo lo demás. El iris es Israel, la pupila es Jerusalén, pero el destello, el centro de la pupila, es el monte del templo. Esto es el monte Moriah. Entonces para ellos decían: el resto del mundo es todo lo blanco, ¿cierto? El iris, o sea que es fundamental, es Israel. La pupila es Jerusalén, pero el destello de la pupila, lo que brilla allí cuando uno ve el brillo de los ojos, ese es el templo. Entonces para el judío era el templo el lugar más importante. Hemos dicho muchas veces que a lo largo de la historia se hacían sacrificios de animalitos, se presentaban corderos, se presentaban animales específicos, y estos animales eran los sustitutos del pecado que cometía el pueblo de Israel. Es decir, para que después de cada año que se presentara el sacerdote en el templo, él entraba y presentaba un sacrificio, y si ese sacrificio era aceptable para Dios, entonces el pueblo quedaba libre del pecado, pero el año que venía tenían que volver a aplicar el mismo sacrificio, y así sucesivamente. Todo esto apuntaba
a un solo gran sacrificio, como lo sabemos, y este sacrificio es el sacrificio del Cordero, de Cristo. Entonces Cristo se presenta, muere, Cristo resucita, y entonces en ese momento empieza un proceso completamente diferente. Entonces, te he comentado así en pocas palabras el valor que tenía el templo en el Antiguo Testamento. El templo para un judío era algo fundamental. Ahora quiero que por un momento te metas tú al lugar santísimo, al lugar santo y al lugar santísimo. Cuando tú entras al lugar santísimo, allí estaba, especialmente en el templo de Salomón, allí estaba la misma presencia de Dios. La misma presencia de Dios. Cuando había oración, cuando había intimidad con Dios, la nube de Dios bajaba a ese lugar, la gloria de Dios bajaba a ese lugar, la Shekinah bajaba a ese lugar, la gloria de Dios, y era sensible, era algo hermoso, era algo sobrenatural. Por ejemplo, en el libro de Éxodo, en el capítulo 40, en el versículo 34, dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, estoy hablando aquí en el tabernáculo, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. O sea, imagínate un momento tan lindo como eso, que uno esté en tiempo de intercesión, que esté en el lugar de la presencia de Dios, y la gloria de Dios cae sobre ese lugar, la gloria de Dios llena ese lugar. Ahora, cuando fue el templo de Salomón, ellos literalmente lo forraron en oro. Lo forraron en oro. Para ellos el templo era algo absolutamente importante, era algo en lo que no ahorraban ningún esfuerzo, era decorado con lo mejor de lo mejor. No buscaban cualquier madera, no buscaban cualquier oro, no buscaban cualquier joya preciosa que entraba al templo, era lo mejor de lo mejor. ¿Por qué? Porque ese era el lugar de la presencia de Dios. Entonces ellos le daban valor a la presencia de Dios. Por eso cuando vemos el libro de Samuel, cuando hablamos del profeta Samuel y de los hijos de Elí, ellos tuvieron en poco el templo. Y el sacerdote Elí tuvo en poco el templo, y por eso él y sus hijos terminaron muertos, porque no valoraron la presencia de Dios, no valoraban lo que significaba la presencia de Dios en el templo. Entonces, para un judío, el edificio, el templo como tal, era fundamental. Como te digo, no había ahorro en lo que se invertía en el templo, y los materiales eran lo mejor de lo mejor: oro, bronce, y de cada uno lo mejor de eso, porque ellos entendían: aquí está la presencia de Dios. Pero, ok, el punto número uno que quiero tratar en esta prédica es: de repente, viene un de repente, y hay un cambio radical en la relación con Dios. Hay un cambio radical en la relación con Dios. Como te digo, con la muerte de Cristo, las cosas cambian. Cuando tú vas al libro de Hebreos, al capítulo 9, al versículo 23, Hebreos 9:23, en la Nueva Traducción Viviente dice: por esa razón el tabernáculo y todo lo que había en él, el tabernáculo tenía los mismos elementos que tenían los templos, el templo de Salomón y el templo de Herodes. Eran copias de las cosas del cielo. Cuando Dios habló con Moisés y le dijo lo que debía incluir en el templo, era porque él estaba dictando cosas que para uno no tendrían mucho sentido, pero él estaba pasando de una forma o de otra algo que había en el cielo. Entonces aquí esta versión de Biblia nos enseña algo muy lindo. Dice: eran copias de las cosas del cielo. Debían ser purificados mediante sangre de animales, pero las cosas verdaderas del cielo debían ser purificadas mediante sacrificios superiores a la sangre de animales, pues Cristo no entró en un lugar
santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero que está en el cielo, Él entró en el cielo mismo para presentarse delante de Dios a favor de nosotros. Mira esto cómo es de hermoso. Jesucristo entra en el cielo mismo, o sea, ese es el santuario verdadero, ese es el templo verdadero. Él entra al cielo mismo y se presenta delante de Dios a favor de nosotros. Es como si Él llevara su propia sangre, el sacrificio de Él mismo como cordero, y Él le dijera: Padre, mi sangre limpió la vida de Alberto. Mi sangre limpió la vida de Alberto. Él me aceptó como sacrificio sustitutivo. Él creyó en mí, Él tuvo fe en mí y ahora Él es nuestro. Entonces eso es lo que hace el sacerdote, Cristo como sacerdote nuestro. Él se presenta ya no en un templo, sino Él se presenta en el cielo mismo y esa ofrenda se la muestra a su propio papá y le dice: yo soy el sustituto de Alberto, yo soy el sustituto de él, él ahora nos pertenece. Es hermoso, ¿cierto? Versículo número 25 dice: y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. Si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo. Pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Cristo se presenta una sola vez delante de Dios, una sola vez y para siempre, para quitar el pecado con su propia muerte. Y asimismo, cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio. Aquí obviamente, que es otro tema diferente, nos deja ver claramente: los cristianos no creemos en la reencarnación. La reencarnación no existe. Simplemente cada uno tiene una vida, después de esa vida viene el juicio y se acabó. No hay, como creen los hindúes y como creen los orientales, un proceso de karma y va cambiando de persona hasta que va encontrando una purificación. Cristo se presenta una sola vez delante de Dios. Este es el cielo nuevo, ese es el templo nuevo en el cielo, el que abre el Señor. Y entonces, en ese sentido, hay un cambio en la relación con Dios. Es decir, el viejo templo ya no tiene valor, ya no tiene valor. Por eso el mismo Señor, no existe ya un edificio como tal. Por eso el mismo Señor dijo: no quedará piedra sobre piedra de esto. Y Él permitió que se destruyera ese templo, porque el templo físico como tal ya no tiene valor. Por eso los santuarios, los lugares físicos, las iglesias como tal, como estructuras, allí no está Dios. En esos lugares no está Dios. Dios está en una relación diferente que la vamos a descubrir en este momento. Dios no aparece en un lugar físico. Él quiere tener una relación diferente en el Nuevo Testamento, que es la que vamos a ver. Por eso mi segundo punto es: somos los más privilegiados de toda la historia. Los cristianos somos los más privilegiados de toda la historia. Ese es un regalo que Dios nos hace y te lo voy a mostrar. ¿Dónde empieza todo esto? En Mateo 3:11, Juan el Bautista ya lo pudo ver proféticamente revelado por el Espíritu Santo. Él dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. ¿Estaba hablando de quién? Estaba hablando de Cristo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Esa fue la profecía que dio Juan sin saberlo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ok, ahora,
Vamos a pasar al libro de los Hechos, que aquí empieza la formación de la iglesia, la fundación de la iglesia, la nueva relación de Dios con su pueblo, la nueva relación diferente. Es el cambio radical que te dije en el punto anterior. Ahora nos da el privilegio a nosotros. En el libro de Hechos, en el capítulo 1, no lo voy a leer ni voy a citar el versículo específico, sino voy a hacer un resumen. En el libro de Hechos, el Señor les dice, por favor, esperen la promesa que les voy a enviar del cielo. Esperen mi regalo que viene del cielo, que es el Espíritu Santo. Eso se los dijo el Señor a ellos. Esa promesa la había dicho ya en Juan 14, en el versículo 15. Él dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque yo me voy a ir, pero voy a darles el regalo de regalos. Ese es mi regalo para ustedes. Es el regalo del Espíritu Santo. Amén. Ok. Esta es una promesa especial. Y esta promesa se consiguió básicamente con obediencia. Él les dijo, lo van a recibir en Jerusalén. Mira que siempre el Señor se encarga de poner lugares y momentos específicos. Y les dijo, ustedes vayan, espérenlo en Jerusalén, no vayan a hacer nada antes de que llegue el Espíritu Santo, no hagan nada porque si no lo van a hacer en sus fuerzas y van a perder. Y ellos obedecieron y se fueron allá y esperaron pacientemente. En el libro de Hechos 2 es el momento en que el Espíritu Santo de Dios se manifiesta de una manera sobrenatural, y todo esto tiene un sentido. Cuando tú tomas el capítulo 2 del libro de Hechos, dice en el versículo 2, de repente, ese es el de repente de Dios, el de repente de Dios. Ellos estaban en una fiesta que se llamaba Pentecostés. Pentecostés quiere decir 50 días después de la Pascua. Esa era la fiesta, una fiesta de los judíos, una fiesta de primicias, una fiesta de cosecha. Es una fiesta en que venían judíos de todas las partes del mundo, al menos del mundo conocido hasta ese momento, judíos que se habían dispersado por diferentes áreas geográficas. Todos subían al templo, todos iban al templo a adorar. Todos iban al templo porque el templo, como lo he dicho, para el judío era el centro de la adoración. Pero Jesús y el Espíritu Santo y Dios estaban dándole un giro radical al tema. Estaban cambiando la dispensación. Estaban diciendo, vamos a hacer un cambio fundamental, un cambio radical. Entonces ellos llegan a esta fiesta de Pentecostés y venía gente, como te digo, si tú lo buscas más abajo en el versículo 9, dice que estaban partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, Panfilia, en Egipto, regiones del África y más allá de Cirene, y romanos residentes, tanto judíos como prosélitos. Todos estos personajes de todas estas partes del mundo habían llegado a la fiesta de Jerusalén en Pentecostés, y Dios quería que hubiera mucha gente y de muchas partes del mundo, y quería que esto fuera notorio, que su regalo fuera absolutamente significativo, que fuera notorio, que fuera espectacular, que la gente entendiera que algo había cambiado radicalmente en la relación de Dios con su pueblo. Y esto es lo que nos pertenece a nosotros, por eso somos los más privilegiados. Entonces, están en este momento en Pentecostés, están todos reunidos y de repente, aquí viene el de repente de Dios, dice, vino del cielo un estruendo como un viento recio. Y entonces llega la casa donde estaban reunidos ellos, según tú lo puedes leer en el libro de Hechos 1, era una casa que se llamaba el aposento alto. Aposento alto es nada más que una casa que usaban los judíos, que tenía un tercer piso, un piso más alto, un piso más grande, y ese piso era un piso donde seguramente hacían
como una especie de terraza más grande donde ellos podían tener un tercer espacio adicional. Pero esta casa donde ellos estuvieron los discípulos, aquí estaban los discípulos, estaban los apóstoles, estaba María, estaban las mujeres de los apóstoles, había mucha gente y según Hechos 1 debieron ser aproximadamente 120 personas las que estaban en ese lugar. Esas personas, ¿cómo estaban? Estaban orando. Estaban esperando la promesa de Dios. Ellos anhelaban que llegara ese regalo de parte de Dios. Y ellos estaban en ese lugar, en ese aposento alto. El aposento alto debió quedar cerca del templo, pero no en el templo, obviamente. Quedaba cerca del templo. Era una casa donde estaban estos discípulos encerrados. Seguramente ya había empezado la persecución contra los cristianos y quizá por temor ellos habían estado con las puertas allí metidos, guardados, pero encerrados y orando. Y empieza de repente de Dios y viene un viento recio. Y un viento recio que empieza a mover todo. La casa empieza a hacer un sonido, un ruido muy fuerte y esto debió ser obviamente notorio. Y como la gente estaba en el templo, entonces ellos debieron salir del templo y decir, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se oye ese viento? ¿Qué es ese viento? ¿De dónde viene ese ruido? Y eso empezó a llamar la atención y todos estos judíos que estaban en este momento de peregrinación al templo salieron a ver qué era lo que pasaba, y de repente ellos ven que viene una especie como de fuego sobre sus cabezas. Y ese fuego era como lenguas de fuego, dice la palabra, y los toma, y el Espíritu Santo toma a su gente, el Espíritu Santo toma a cada uno de los creyentes, y entonces ellos empiezan a hablar en otras lenguas. Y como acabamos de ver, había gente de Egipto, de árabes, había gente de diferentes lugares, y ellos empezaron a hablar cada uno en la lengua de las otras personas. Ahora, ¿qué es lo que hablaban? ¿De qué los llenó el Espíritu Santo? Esto es muy importante y es muy lindo. Mira, en el versículo 11, cuando termina de decir cretenses, árabes, etcétera, etcétera, dice, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios, es decir, el Espíritu Santo los llenaba a ellos, los llenaba y los inundaba del Espíritu Santo, y lo único que ellos querían decir eran las maravillas de Dios. Entonces cada una de estas personas empezaron a escucharlos hablar en sus propios idiomas y muchos de ellos se convirtieron. Ahora, siempre que hay un suceso, siempre que hay un evento sobrenatural, siempre que el Espíritu Santo aparece en escena, en primer lugar te quiero decir una cosa, Él lo va a hacer notorio y lo va a hacer poderoso. Él lo va a hacer de esa manera. Él va a hacer que la presencia de Él se haga sentir, que sea algo repentino, poderoso y notorio. Repentino, poderoso y notorio. Y cuando el Espíritu Santo llega sobre tu vida, debe ser así, debe ser notorio, debe ser poderoso, debe traer cosas contigo que te hagan ver diferente, que empiecen a hacerte por dentro como un deseo insostenible de poder hablar de Dios, de poder hablar de las maravillas de Dios. Allí quiere decir que estás lleno del Espíritu Santo. Cuando una persona es llena del Espíritu Santo, entonces empieza la burla y empieza la crítica. Y aquí entonces en el versículo número 13 dice, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, es decir, están borrachos. ¿Por qué dijeron están borrachos? ¿Por qué lo dijeron? Lo decían porque ellos empezaron a ver comportamientos que no funcionan de acuerdo al parámetro y al criterio que cada persona tiene. Entonces, cuando tú eres llevado por el Espíritu Santo, vas a recibir crítica. Es obligatorio que recibas crítica. Y este es el momento, voy a hacer más corto esto, que hace su primer discurso Pedro.
Pedro se pone en pie, pero dice que Pedro se puso en pie lleno del Espíritu Santo. No era Pedro, era Pedro como instrumento, pero lleno del Espíritu Santo. Y así debe ser nuestra vida, llena del Espíritu Santo. Y él les dice, un momentico, ellos no están ebrios, y empieza a predicar, y a predicar, y a predicar. Y este es el momento cuando se convierten 3,000 personas fruto de esta prédica. Se convierten 3,000 personas porque el discurso de Pedro es un discurso lleno de poder, lleno del Espíritu Santo. Por eso cuando tú te acercas a una persona y le vas a hablar de Dios y estás llena del Espíritu Santo, tú no necesitas sino dejar que Él abra tu boca y tú empiezas a hablar y Él hace la tarea. Él hace la tarea como la está haciendo en este momento conmigo. Ya no estoy predicando yo, sino el Espíritu, la unción del Espíritu toma a la persona y empieza a enviar un mensaje coherente, un mensaje lógico, cuando tú tienes amor por hablar por las cosas de Cristo. Esto fue lo que pasó en Hechos, y esta profecía está vigente para nosotros. Dice aquí, en los postreros días, dice Dios, los postreros días son esos, desde la muerte y resurrección de Jesucristo, empezaron los postreros días. Estamos corriendo en los postreros días. Cada día es un postrero día. Entonces, ¿cuál es la promesa que está vigente para ti y para mí? Dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Cada persona que confiesa a Jesucristo, cada persona que le crea a Cristo, cada persona que entregue su vida a Cristo, que crea que Él pagó el sacrificio nuestro en la cruz de nuestros pecados, sobre cada persona será derramado el Espíritu Santo. Dice, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. O sea que mis hijos y tus hijos profetizan si están llenos del Espíritu Santo, porque tienen al Espíritu Santo. Ellos deben llenarse del Espíritu Santo, y lo que es esperable, lo que se espera de ellos es que profeticen. Y profeticen es que puedan manejar la palabra y hablar la palabra para traer consuelo a las personas, para que puedan traer edificación a las personas, para que sean usados por Dios en el manejo sabio de la palabra, también para que puedan anticiparse a hechos, porque Dios les va a hablar a ellos. Esto es lo que nos prometió. Vuestros jóvenes verán visiones. Esto no es raro para un cristiano. Debemos estar conectados tan fuertemente con el Espíritu Santo, y hoy empezará una dispensación linda para ti y para nosotros, donde podamos empezar a ver visiones, a profetizar. Vuestros ancianos soñarán sueños, y sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. O sea que estamos capacitados para recibir todo esto y para ver los prodigios del cielo ahora dentro de nosotros. Amén. Paso al tercer punto, y el tercer punto dice, Dios dice, ahora ya no hay edificios donde Dios va a reposar, va a ser sobre ti. Este es el edificio nuevo. Tú eres el edificio nuevo. Dios dice, ahora ya no hay edificios donde yo repose. Lo hago en ti. Esta es la nueva verdad. Esta es la realidad nueva ahora. El Espíritu Santo no solo desciende para cumplir una promesa del Señor, sino que lo hace para tomar la posesión de su nuevo templo. El nuevo templo del Espíritu Santo se llama hoy tu nombre. Pon tu nombre allí. El nuevo templo del Espíritu Santo se llama, pon tu nombre, Alberto. Me llamo yo. Yo soy un nuevo templo del Espíritu Santo. Esto es lo que nos enseña la Biblia. Por eso es que somos los más privilegiados de toda la historia. Dios, por tanto, va a manifestar su presencia en el nuevo santuario que es la iglesia. Toda la iglesia, cada persona que se va anexando a Cristo a través de la fe hace parte de ese gran santuario, y cada uno de nosotros es un templo, es una piedra viva, es un ladrillo que se va pegando en el edificio de Dios. Amén.
Mira 2 versículos que te quiero mostrar para que veas la importancia de esto, y quiero que con esto tu corazón tiemble y se emocione, porque esto debe ser hermoso para ti, porque para mí resulta absolutamente hermoso. Primera de Corintios 3:17 dice: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces aquí me está definiendo claramente en esta nueva relación de Dios con nosotros. Él ya no está viendo el edificio, Él no está viendo un templo. Él está diciendo, porque el templo de Dios, el cual vosotros sois. Es decir, cuando yo preguntara, ¿quién es el templo de Dios? Tú tienes que decir, yo soy templo de Dios. El versículo 1 de Corintios 6:19 dice: ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Es decir que, así como cuando lo dijimos anteriormente, en el caso de Moisés, cuando él entraba a la presencia de Dios, la gloria de Dios, el Shekinah de Dios caía, la nube de Dios inundaba la casa. Cuando Salomón inauguró el templo, fue tanta la nube y la presencia de Dios que la gente no podía ni ver y quedaron completamente envueltos en la nube. Cada vez que tú te arrodillas, cada vez que tú buscas a Dios con tu corazón, cada vez que tú levantas tus manos para adorar, en ese momento la gloria de Dios desciende sobre tu vida. Es la misma relación como si estuvieras tú en el lugar santísimo. Funciona exactamente igual. Por eso es que es tan rico cuando una persona está leyendo la palabra, está estudiando la Biblia y empieza a llorar porque la palabra le está hablando, porque está metido tan fuerte en la presencia de Dios que hay una unción tan poderosa que los de afuera pueden decir, está borracho. Pero para nosotros es algo que no es explicable. O sea, en ese momento es la presencia de Dios llegando sobre nuestras vidas, cambiando nuestras vidas. Y en este momento, por ejemplo, estamos interconectados, no en un templo, no estamos en este momento congregados físicamente. Tenemos unas personas que nos están viendo por la gracia de Dios en Estados Unidos, que nos están viendo en Italia, que nos están viendo en Colombia, en diferentes regiones, nos están viendo en Bogotá, están viendo en Bucaramanga, en Barranca Bermeja, en Cali, en Pasto. Tenemos gente, bueno, y otras personas que de repente ni siquiera sabemos, pero estamos en este momento conectados virtualmente, no estamos en un edificio físico, pero estamos congregados. Es decir, una cosa es congregarse en un lugar y otra cosa es el templo. O sea, la palabra de Dios te exhorta a que nos congreguemos, pero la iglesia no es un edificio, la iglesia no es un lugar físico, la iglesia es, el templo es este es el templo soy yo. El templo soy yo. Ese es el título de la prédica. Yo soy el templo ahora. Entonces, con esto termino. El punto número 4 es una pregunta. ¿Cómo estoy edificando el templo? ¿Cómo estoy edificando el templo? Te dije en el punto número 1, en la introducción te dije el valor que tenía para el pueblo judío el templo. Eso fue lo que conversamos en la primera parte, en que ellos lo hacían con oro, en que ellos le metían los mejores materiales, ¿cierto? Hablamos después de un cambio en la relación de Dios con nosotros, donde Dios ya dice, el templo ya no tiene sentido ahora, porque todo eso era una sombra, era una copia de lo que iba a venir. Te dije que ahora somos los más privilegiados de la historia porque Dios está diciendo, tú eres el templo. Y el punto número 4, para cerrar la prédica, te quiero mostrar en 1 de Corintios, en el capítulo 3, en el versículo 12 al 15, dice, ponme atención a esto y mira lo lindo y cómo conecta de bien con la primera parte que vimos. 1 de Corintios, capítulo 3, versículo 12, dice,
El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales. ¿Sobre qué fundamento? Sobre el fundamento apostólico. El que edifique su vida sobre la palabra de Dios que le fue revelada a los apóstoles podrá edificar con variedad de materiales. Mira lo lindo, aquí dice oro, plata, joyas, las tres, y también da otras tres, madera, heno u hojarasca. Vimos en el principio que el rey David, que el rey Salomón, que el mismo Moisés no escatimaron. Ellos decían, voy a meterle oro, voy a meterle el mejor oro, el mejor bronce. Pero ahora nosotros no necesitamos meterle oro porque el templo somos nosotros. Pero las obras que nosotros hacemos, la forma como actuamos como cristianos, representa si estamos metiendo oro, si estamos metiendo plata o si estamos metiendo joyas. Y si tu actuación es pobre, mediocre o indiferente a la presencia de Dios, tú estás construyendo con madera, heno u hojarasca. Este es tu templo. Nosotros definimos de qué lo forramos. Y yo quiero que mi templo sea forrado de acciones agradables para Dios. Acciones producidas no por mí, no por obras mías, sino por el poder del Espíritu Santo que me fue dado en Hechos 2. Cuando la unción vino sobre mí, cuando ese viento recio vino sobre mí, cuando esa presencia de Dios vino sobre mí, Él me transformó para que yo pueda hacer obras poderosas que son oro, plata y joyas para Dios. Ese es mi templo. Tu templo vale, estas joyas no valen, las de afuera no valen. Puedes tener mucha esmeralda, mucho rubí, mucha cosa. Eso no tiene nada que ver. Pero lo que va a ver valioso Dios cuando tú te presentes delante de Él es que Él te va a decir, las obras que tú hiciste para mí son oro, son joyas, son plata, son preciosas, porque tú diste tu vida por mí. Entregaste todo, renunciaste a cosas por mí, cambiaste formas de pensar, cambiaste forma de actuar. Y por eso esto será probado en el día en que nos presentemos delante del Señor los cristianos en el tribunal de Cristo. Y el fuego, dice, mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas escapa atravesando un muro de llamas. Hermoso que uno pueda llegar a la presencia del Señor bajo la unción del Espíritu Santo y que el Señor le diga, levantaste tu templo en oro, en joyas y en plata. Eso va a ser la obra que nosotros le presentamos al Señor. Amén. Así que yo quisiera que después de esta reflexión, después de estas palabras que el Señor nos ha regalado, tú puedas decir cómo afecta esta prédica a tu vida, cómo toca esta prédica a tu vida. No quiero que simplemente veas una prédica, sino quisiera que reflexionaras ahora en qué te ha desafiado esta prédica. ¿A qué te reta esto? ¿Qué cosa práctica vas a hacer tú con esta prédica? Para mí es muy importante, para el Espíritu Santo es muy importante que nosotros entendamos que así como en la ciudad de Jerusalén el templo era el centro, era lo importante, ahora el Señor tiene una relación diferente con nosotros. Ahora el Señor nos está diciendo, ahora tú eres mi templo. El Espíritu Santo reposa sobre ti. O sea, es un verdadero privilegio que yo pueda ser el portador de la presencia de Dios. Es algo muy grande lo que está diciéndonos aquí. Es decir, si en el lugar santísimo tú veías, estaban los querubines cuidando la presencia de Dios, hoy los querubines cuidan la presencia de Dios que está en ti. Por eso caminamos seguros, por eso yo no necesito escoltas, a pesar de que uno pueda estar amenazado o no amenazado, uno camina tranquilo porque el Señor lo va a proteger
hasta que cumpla uno la tarea para la cual Él lo mandó. Él estará guardando con su escolta celestial la vida de cada uno de nosotros. El cielo está atento a tu vida. Los ojos del cielo están puestos sobre los cristianos y ellos están diciendo desde allá, Él lleva la presencia de Dios. Y algunas veces los ángeles dirán, pero qué vergüenza como lleva la presencia de Dios. Qué forma de llevar la presencia de Dios. O dónde nos vinieron a traer. En qué lugar estamos metidos. Porque donde tú vas, llevas la presencia de Dios. Es un privilegio. Es un privilegio. Es un privilegio poder entender que Dios ha depositado un poder sobrenatural sobre nosotros, ha depositado un poder tan grande que me permite transformarme y transformar lo que está alrededor mío. Tú tienes ese poder de Dios. Los apóstoles terminaron de recibir la unción del Espíritu Santo y tú lees el siguiente capítulo y lo primero que hacen es ministrar a una persona que era coja de nacimiento y esa persona fue sanada sobrenaturalmente, Así que habla, cree, confiesa, haz que sucedan cosas, cree en milagros de parte de Dios, pero milagros que muevan todo hacia Él, milagros que glorifiquen a Dios. Cuando Pedro sanó a este cojo, después lo veremos en alguna prédica posterior, apenas es sanado, él dice, ¿por qué me miran a mí como si fuera mi poder? Esto que están viendo de aquí es fruto del poder de haber orado en el nombre de Jesús, el que ustedes crucificaron. Ahora, esto me demanda a mí una responsabilidad. Esto me demanda a mí como cristiano una responsabilidad. Yo debo construir, debo esforzarme en construir. Cuando Dios le confió a Salomón, tú vas a levantar ese templo, Salomón se esforzó en buscar la mejor madera, en buscar los mejores materiales, en buscar lo más hermoso para Dios. Hoy el Señor nos demanda a nosotros lo más hermoso de nosotros. Ese va a ser el oro que le vamos a presentar al Señor. Ese va a ser las joyas que le vamos a presentar al Señor. Entonces, a veces es despreciable la forma como tratamos el templo del Espíritu Santo. A veces no somos conscientes, todos no somos conscientes que quien mora en nosotros es el Espíritu Santo. Cuando nos enfrentamos, cuando gritamos, cuando salen de nuestra boca palabras fuertes, cuando todo eso sucede, olvidamos que el templo del Espíritu Santo somos nosotros. Esto debería cambiar nuestros matrimonios, esto debería cambiar nuestras relaciones, esto debería cambiar la forma como vemos las cosas, esto debería cambiar todo. Hoy tienes poder de parte de Dios para fundamentar tu casa. Ahora, entiende una cosa, cuando dice que es el templo, cada uno de nosotros es una piedra. Cada uno de nosotros es una piedra dentro del templo. Cuando una piedra falla, complica el templo. Complica el templo completo. Es decir, no es tan alegre como claro, todos fallamos, todos caemos, todos nos levantamos, pero mi objetivo debería ser, cada vez que yo hago cosas en contra de Dios y peco, no solamente peco contra Dios, sino peco contra mis hermanos. No es un pecado individual que no afecta a nadie. O sea, si alguien se emborracha y dice, bueno, yo me emborraché, pero me emborraché solo y cada uno en su cuento. No funciona así, porque estamos interconectados unos con otros. Cuando una persona adultera, cuando una persona entra en pecado, cuando una persona roba, cuando una persona miente, cuando una persona grita, cuando una persona afecta al cuerpo de Cristo. Te vean o no te vean, espiritualmente hay una conexión de ladrillo sobre ladrillo, ladrillo sobre ladrillo, ladrillo sobre ladrillo. Y si este ladrillo de acá falla, hace mover toda la estructura. Entonces tenemos una responsabilidad
de cuerpo, tenemos una responsabilidad de cuerpo. Cuando tú no te congregas, cuando tú dejas de asistir a la iglesia, cuando tú no colaboras con el proyecto de Dios, en ese momento tú eres uno de los ladrillos que debilita la obra de Dios. Por eso dice el Señor que eso será juzgado después con fuego y que la obra de cada uno será probada. La obra de cada uno será probada, y algunos será para vergüenza y otros será para júbilo, otros será para alegría, para decir gracias que te pude servir, amado Señor. O sea, tengo poder para derribar muros como constructor, porque uno podría quedarse ahorita como acusándose, pero no, hay un privilegio. El poder del Espíritu Santo te da la posibilidad para que hoy reedifiques el templo. Salomón se demoró, creo que fueron 7 años en levantar el templo. No tengo exacto en este momento el número de años, lo voy a investigar, creo que fueron 7. Pero tú hoy, cada día puedes decir, este templo aquí me quedó mal construido. Por eso la palabra de Dios en el Nuevo Testamento todo aplica a que se levantan fortalezas en nuestra mente. O sea, son como muros, como paredes que vamos levantando, y tenemos la oportunidad con el Espíritu Santo de derribar esos muros y decir, yo estoy edificando mal parte de mi templo y lo voy a levantar bien y lo voy a levantar para el Señor. O sea que hoy entras en adoración, la gloria de Jehová está aquí, la gloria del Señor cae sobre su iglesia, podemos sentir la poderosa presencia de Dios en nuestras vidas, y cada uno como creyente, como piedra viva, puede decir, hoy puedo sentir tu gloria. Amén. Así que te pido que te pongas en pie, por favor, que te levantes en este momento. Levántate, por favor, y vamos a ponernos en pie, vamos a adorar, vamos a creerle al Señor. Creo que hay una gran responsabilidad, hay un privilegio y hay un regalo. Para mí esta prédica es un regalo de parte de Dios, es un desafío hermoso el que estamos recibiendo en esta mañana. Puedes decirle al Señor, cierra tus ojos allí, cierra tus ojos, no te preocupes de nada, el Señor se encargará de todo ahorita. Deja que el Señor inunde este lugar, deja que el Señor inunde este lugar, deja que el Señor te inunde, que inunde esta con presencia tu casa ahora. Mantén tus ojos cerrados, toma un tiempo para adorar al Señor. Esto que vimos hoy es algo importante, es algo significativo, es algo que va a cambiar nuestros corazones. Así que deja que el Espíritu Santo se mueva esta mañana. Deja que el Espíritu Santo se mueva esta mañana. El Señor te dice hoy, entiende una cosa, tú eres el templo. Tú eres el templo. Este es el regalo más hermoso. ¿Qué más podríamos pedirle a Dios? La presencia misma de Dios, por la fe, mora dentro de ti. Un pedacito del Espíritu Santo ha sido depositado en ti. Digo un pedacito porque no tenemos la plenitud del Espíritu Santo en nosotros, sino que sobre todos ha sido puesto el mismo Espíritu Santo. Sobre cada uno de nosotros, sobre los que creemos en Cristo, los que le hemos confesado como nuestro Señor, nuestro Salvador, los que le hemos entregado nuestra vida. El regalo de Dios es, este es mi regalo, y el regalo es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo debe traer sobre nuestros corazones paz, gozo, paciencia, templanza, fe, amor, bondad. Eso es lo que es el Espíritu Santo trabajando dentro de nosotros, transformándonos con poder, cambiando nuestros corazones, Yo oro para que el Espíritu Santo ministre cada familia. Yo te pido milagros, Espíritu Santo, en esta mañana, en cada familia. Te pido que como aceite, Señor, caiga tu presencia en este momento sobre las familias. Te pido, amado Espíritu Santo, y creo
Espíritu Santo, que en este momento empiezas a moverte con poder en los hogares. Creo que empiezan a ocurrir milagros en este momento. Creo que hoy quebrantas fortalezas en este momento. Creo que hoy derrites corazones. Creo que hoy se restauran relaciones familiares. Lo creo con mi corazón. Esto es lo que hemos venido orando durante todo este tiempo de cuarentena. Vamos a salir a una etapa nueva, una etapa de bendición. Y tú estás trabajando en nuestros corazones, Señor. Estás cambiando nuestros corazones. Estás haciendo cosas lindas en nuestros corazones. Así que gracias, Espíritu Santo, porque somos los más privilegiados de toda la historia. Gracias porque hoy el templo soy yo. Y gracias porque mis acciones son las que adornan el templo. Mis acciones, no mis palabras, sino mis acciones son las que adornan el templo. Y yo me comprometo, Señor, a edificar mi templo como oro, con joyas preciosas, con plata, mis mejores tesoros para ti, Señor. Mis mejores tesoros para ti, Señor. Y Padre, en el nombre de Jesús extendemos nuestra mano y creemos, como te lo hemos orado todos estos días, que mientras nosotros predicamos con denuedo tu palabra, tú extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios en tu iglesia, Señor. Declaramos esa palabra, Señor, con fe, la creemos con fe, la tomamos con fe y creemos que tú en este momento extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Gracias por este servicio, Señor. Gracias por este culto de adoración para ti. Gracias porque nos pudimos reunir como familias. Gracias por este tiempo. Muchas gracias, Señor. Y nos vemos con el favor de Dios dentro de 8 días. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Espíritu ven, Espíritu ven a este lugar, Espíritu ven, oh, Espíritu ven a este lugar, Espíritu Espíritu ven a este lugar, Espíritu ven, Espíritu ven a este